María se ha ido de viaje a Dubái. Oye, Jorge debe de cobrar una pasta, se ha comprado un coche nuevo. Me han dicho que Sara acaba de firmar una hipoteca. David no para de estrenar ropa nueva. Oye, ¿has visto el iPhone 23? Cuesta más que un mes de alquiler. Ay, estos se casan. Vaya bodorrio. ¿Cómo habrán podido pagar todo eso? A mí no me da. No me da, las cuentas no me salen. ¿Por qué soy la única que va por detrás? Este era el murmullo que llevo escuchando en mi cabeza varios años. El pensar que siempre voy detrás del resto y el no entender cómo si realmente en la vida no me va tan mal, ¿por qué siempre siento que soy la última persona del pelotón? Genial. Esta chica ya tiene 2 hijos, tiene una casa y es que... Bueno, encima vieja. ¿Qué estoy haciendo mal? Si tú también te sientes así, no te sientas solo. La verdad es que muchos de nosotros sufrimos de esto. Yo soy Mariana y en este vídeo te voy a contar 6 razones por las que puedes estar sintiendo que todo el mundo tiene más dinero que tú y cómo revertir esta situación. Número 1. Han tomado la decisión equivocada. Hace unos años, un compañero de trabajo mío me comentaba que iba a hacer un viaje al sudeste asiático. Y la cuestión es que no iba a ir de mochilero, iba de resort en resort. Además, por lo que indicaba su Instagram, estaba viviendo la vida de sus sueños. Yo sinceramente no estaba entendiendo nada, porque básicamente los dos trabajábamos en el Primark, por eso sabía que cobrábamos el mismo sueldo, los dos estábamos en la universidad, sabía que él no había tenido un trabajo anterior, entonces no me salían los números. Así que básicamente le pregunté. Resulta que los amigos con los que se iba de viaje estaban muy acostumbrados a llevar este estilo de vida, en el que básicamente despilfarraban todo el dinero que tenían, o no, igual ellos se lo podían permitir, pero él, al no tener este poder adquisitivo, lo que hizo fue endeudarse. Y esto me hace ver que a veces hacemos una de tonterías con tal de poder seguir el ritmo. Desafortunadamente vivimos en un mundo en el que se premia la riqueza visible. ¿Qué coche conduces? ¿Cuál es la marca de la ropa que llevas? ¿El bolso si es de marca o no es de marca? ¿O es el más caro o no es el más caro? ¿Cuántos viajes haces al año? ¿Cómo de aesthetic es tu piso? Estas cosas realmente no son necesidades, sino símbolos de estatus. Es decir, estas cosas se utilizan para ser aceptados en sociedad y muchas veces si es en un grupo selecto, pues muchísimo mejor. Y lo peor es que hoy en día tenemos la capacidad de pagar cosas con dinero que ni siquiera tenemos. Es decir, a día de hoy, la mayoría de artículos de lujo que se compran se hace con deuda. De 2014 a 2022, según datos del Banco Central de España, los pagos con tarjetas de crédito combinados con transacciones de tarjetas de débito diferidas alcanzaron un valor de casi 3,1 mil millones de euros en 2022, lo que representa un aumento de más del 30%. El tamaño exacto de tarjetas de crédito en España es más bien desconocido, ya que el país no suele publicar esta información. De hecho, es uno de los pocos países del mundo que no lo hace. Las tarjetas de crédito puras, según la fuente, se utilizan mucho menos que las tarjetas de débito diferidas. Además, España tampoco informa de esta información a otras instituciones, como el Banco Central Europeo o el Banco de Pagos Internacionales. Es decir, cada vez que te veas en situaciones como esta, en la que ves que hay gente que se está permitiendo muchas cosas y esto no cuadra con el poder adquisitivo que tú crees que tienen, uno, puedes simplemente estar equivocado en el poder adquisitivo que realmente tienen, e igual simplemente tienen más dinero del que tú piensas, o dos, puede que estén pagando todas estas cosas con crédito, algo que a efectos prácticos tampoco es lo más deseable. Número 2. No sabes qué quieres exactamente en tu vida. A veces, como veremos en este punto y en puntos posteriores, vamos a ver que el problema realmente no lo tienen los demás, sino que lo tienes tú mismo y en la percepción que tú tienes con respecto a tus finanzas. Recuerdo que una vez salí de la carrera no sabía qué hacer con mi vida, ¿vale? Veía compañeros que tenían clarísimo que querían hacer el doctorado y por eso se metían directamente al máster que les iba a ayudar a ello. Luego tenía compañeros que sabían perfectamente que querían hacer industria y entonces se metían a ver si podían conseguir un trabajo en una compañía grande, y luego estaba mi grupo, que no teníamos ni idea. Este último grupo, como no sabíamos realmente qué queríamos, ni nos íbamos a meter en un máster directamente, y tampoco íbamos a ir a saco a por puestos de trabajo que ni siquiera sabíamos qué era lo que queríamos hacer. Así que lo que hacíamos era echarle absolutamente todo indiscriminadamente y ver si salía algo. En una de estas yo conseguí un trabajo como Data Scientist, lo cual en ese momento me pareció una idea increíble porque me gustaba programar y la verdad es que yo dije, vale, igual valgo para esto. Hasta el punto en el que me di cuenta que este trabajo requería que estuvieses muchísimas horas sola delante del ordenador y tenías unos deadlines muy ajustados,
yo en ese momento sentía mucha presión y mis tareas estaban cambiando constantemente. Al principio yo me consolaba pensando en que el sueldo era bastante decente y que además no sabía qué quería hacer con mi vida, entonces mejor eso que nada, ¿no? Sin embargo, esto acabó drenándome muchísimo. Me sentía deprimida, me sentía triste, me sentía vacía, hasta que llegó el punto en el que esto petó. Veréis, nuestro cerebro está programado de tal forma en el que necesitamos un punto de referencia externo para poder medir dónde nos encontramos nosotros, básicamente, ¿no? Y de esta forma poder darle un sentido a nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no tienes una idea clara de qué es lo que quieres en tu vida, eres muchísimo más susceptible a buscar comparaciones con el exterior. Y muchas veces, viendo que tú no estás a gusto con cómo estás llevando tu vida, empiezas a ver la parte buena de la vida de los demás. Y acabamos viendo dónde está el resto para poder medir cómo de bien o de mal lo estamos haciendo, lo cual muy sano no es. Y ojo, no quiero decir que la comparación sana no exista, porque muchas veces, la mayoría de veces, necesitamos un punto de referencia al que aspirar y eso es algo bueno. El problema está en el momento en el que te hace mucho más infeliz ver al resto de la gente teniendo éxito y tú no. Y no sentirte seguro de ti mismo deriva en que no te vas a sentir seguro en tus finanzas. Así que no seas como yo y no intentes definir tu éxito en cómo lo están haciendo los demás o qué están consiguiendo los demás o qué se están comprando los demás, porque tampoco tiene mucho sentido. No sabes qué hay detrás de su vida, ni cómo lo han conseguido, ni cómo están financiando todos esos gastos. De hecho, creo que es necesario que las personas nos sentemos de vez en cuando, 1 o 2 días, a pensar cuál es el sentido de nuestra vida y hacia dónde queremos ir y darle un poco de foco. Y además, dejar de utilizar la referencia de los demás y empezar a utilizar la referencia de nosotros mismos en el pasado. Es decir, pregúntate si hoy lo estás haciendo mejor que hace unos años, si es que has conseguido un ascenso, un cambio significativo en tu carrera, un aumento de salario o una nueva capacidad que te pueda llevar a ello, lo cual es muy importante. A veces yo también me pregunto si he crecido como individuo. La verdad es que suena como una pregunta muy abierta. Realmente yo lo que hago es ver si desde el año pasado a este año he aprendido cosas nuevas y he aprendido a desenvolverme en diferentes entornos de una forma mucho mejor. Como podéis ver, estoy trabajando ahora mismo en poder hablar en público y ese es uno de los motivos por el que he empezado este canal. Así que eso, deja de compararte con los demás y compárate contigo mismo. Uf, qué filosófico me ha quedado eso, ¿no? El siguiente punto es entender cómo las personas únicamente están retratando una parte de su vida. Y de hecho creo que esto es algo que sabemos todos, pero nos cuesta recordarlo. Creo que es natural que las personas intentemos retratar únicamente la parte buena de nuestra vida. Es decir, a mí solo se me ocurre sacar el móvil y empezar a hacer vídeos y fotos cuando estoy probando nuevos restaurantes, cuando estoy de viaje, cuando me ha pasado algo chulo, cuando me he ido con mis amigas a hacer un planazo y me lo estoy pasando súper bien. Ahí es el momento en el que empiezo a retratar mi vida y a publicarlo en Instagram. A mí normalmente no se me ocurre, o sí, pero no es la norma, hacer vídeos de cómo estoy yendo a las 7 de la mañana al trabajo, cómo me estoy sentando en mi escritorio en mi trabajo de oficina y cómo hay veces que estoy trabajando un domingo porque al día siguiente tengo que entregar un proyecto. No suelo publicar este tipo de cosas. E igual que yo no lo hago, muchas veces me tengo que recordar a mí misma que el resto de la gente tampoco lo hace. Cuando tenemos experiencias fuera de lo normal o nos compramos algo que no solemos comprarnos, es cuando tendemos a sacar el móvil y a convertirnos en fotógrafos profesionales que conocen todos los ángulos perfectos. Y como es naturaleza humana buscar la validación externa, solemos compartir todo este contenido con familia, amigos o incluso en redes sociales, hasta el punto en el que nuestras cuentas se convierten en carruseles de los mejores momentos de nuestra vida, olvidando todo lo que hay detrás. Y por lo menos en mi opinión no hay nada malo con esto. De hecho, tengo que reconocer que soy de esas personas que postean de forma muy asidua y me encanta y me lo paso muy bien. Pero esta es una de las razones por las que creemos que todo el mundo está viviendo en el peak, en el highlight de su vida, cuando realmente no es así. No compartimos la parte mala de la vida, como el susto a fin de mes al ver tu cuenta corriente, cuál es el balance de tu tarjeta o las horas extras que echamos para poder llegar a todas las cosas del trabajo. Así que la próxima vez que estés delante del teléfono scrolleando y pensando, oye, ¿por qué soy la única persona que no hace cosas con su vida? ¿Por qué parece que todo el mundo es rico y tiene un montón de dinero disponible? Recuérdate esto, que realmente la vida no es así y no vamos a subir las cosas malas de la vida. Estoy repitiendo la palabra vida muchas veces, ¿no? Porque tú, como yo, no creo que vayas a subir un vídeo llorando en tu coche y tienes
tienes que recordarte que el resto de la gente tampoco lo hará. No compares tu vida con lo que ves en redes sociales, porque básicamente es como comparar el tráiler de una película de comedia romántica con el dramote que te presentan después en la película tal cual. Punto número 4. Te estás fijando únicamente en las cosas visibles. Conozco dos tipos de personas. Las personas que tienen riqueza visible, como el último coche, el último gadget, el último bolso. Y las personas que tienen riqueza invisible, las que tienen ahorros, las que tienen inversiones, su plan de pensiones, etc, etc, etc. Hay una frase muy chula en el libro The Psychology of Money en la que el autor dice que la riqueza es aquello que tú no puedes ver. Es decir, la riqueza son los ahorros, las inversiones, la seguridad financiera, la tranquilidad mental de llegar a fin de mes tranquilamente. Y lo que vemos realmente no es riqueza, son gastos. Y os voy a decir una cosa, realmente yo no estoy allí en el punto de super seguridad financiera, desafortunadamente, y es que en la realidad actual que nos ha tocado vivir a la juventud de hoy en día es bastante complicado, o por lo menos bajo mi punto de vista, llegar a ese punto. Necesitas trabajar muy duro para poder llegar allí, pero creo que es importante ser conscientes de esto y seguir empujando todo lo que podamos, aunque tengo que reconocer que a veces es muy frustrante. Así que la próxima vez que te veas frustrado a gastar, simplemente recuérdate que la riqueza crece en silencio y que puede que todo lo que hagas para alcanzar esa riqueza o seguridad puede no ser tan instagrameable, no puede ser tan gratificante como cuando te compras algo nuevo, de forma instantánea al menos, pero va a merecer la pena. Número 5. Te estás fijando en la excepción y no en la norma. Normalmente tendemos a fijarnos en las personas que han conseguido el éxito y no en aquellas que se han quedado por el camino, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en proporción son muchísimas más. No paramos de escuchar historias de personas que han conseguido hacerse ricas de la noche a la mañana, y solo hay que ver el caso de 2021 con Bitcoin y los NFTs, pero la realidad es que no vemos todas las personas que perdieron dinero en el camino. Y hay varias razones. La primera es que las personas nos sentimos avergonzadas a la hora de reconocer que hemos perdido dinero. Hace unos meses, os voy a contar una historia, ¿vale? Hace unos meses me estafaron. 30 euros. Pero me estafaron mientras estaba comprando online. Tengo que reconocer que tardé una semana en contarle lo ocurrido a mi madre, de lo tonta y estúpida que me sentía. Y no se lo conté a nadie más hasta que no conseguí que me devolviesen esos 30 euros. Que diréis, a ver, son 30 euros, vaya tontería. Pero ojo, o sea, si yo tenía esta vergüenza de haber perdido 30 euros, imagínate cuando la suma de dinero es mucho mayor. Y la segunda razón es que estas historias de no éxito no monetizan tanto como las primeras. Estas últimas se harán mucho menos virales que un post de una persona preguntándote si quieres saber cómo él se convirtió en su propio jefe y se hizo rico de la noche a la mañana. Así que la próxima vez que veas este tipo de contenido, recuerda que es la excepción y no la regla. Y finalmente, número 6, esas personas tienen realmente más dinero que tú. Muchas veces es simplemente así. Puede ser por muchísimos motivos. Porque hayan nacido en una familia adinerada, porque hayan encontrado una super oportunidad, porque hayan tenido mucha suerte, que también existe, o simplemente han trabajado muy duro para llegar donde están. Y creo que la gente, y me incluyo, perdemos demasiado tiempo pensando en esto, frustrándonos, pensando en por qué él y no yo, y por qué esta persona está por encima, y por qué él gana más, se lo merece o no se lo merece. Realmente es que no sirve de nada esa mentalidad. Y la verdad es que toda esta frustración no te lleva a ningún sitio. Cuando me pasa todo esto, intento razonar de verdad el por qué. ¿Por qué Pepito tiene más dinero que yo? ¿Cómo lo ha hecho? O en su defecto, ¿cómo lo han hecho sus padres? Si es que Pepito ya era rico por defecto. Y este proceso de refrasearlo hace que seas mucho más consciente y que empieces a preguntarte cómo es que han llegado hasta allí. ¿Cuáles fueron sus comportamientos? ¿Cuáles fueron sus acciones? ¿Cuáles fueron sus hábitos? Simplemente para poder acercarte un poquito más a eso, ¿no? Y esta sería la diferencia entre tener una mentalidad fija y tener una mentalidad de crecimiento. La mentalidad fija básicamente dice que tus oportunidades, tus habilidades y tu situación no pueden ser cambiadas, mientras que la mentalidad de crecimiento dice que todas estas cualidades sí que pueden cambiar. Y así empiezas a ver los desafíos como oportunidades para aprender y mejorar. Ya sé que esto suena muy a cripto, bro, y mejora, desarrollo personal de ti mismo. Sí, lo es, pero a veces es necesario. Y además, en este caso, el ver las cosas de esta forma hace que el éxito ajeno deje de ser un
un pensamiento negativo, sino un aliciente a mejorar tú mismo. Es decir, tomando el ejemplo de otra persona, puedes empezar a crear tu ruta para poder generar un cambio en tu situación, creando así acciones positivas. Y después de todo esto, quiero compartir algo que a mí personalmente me ha costado mucho aceptar, y es que a pesar de toda esta información, el conocimiento y la información llegan hasta un punto, y realmente es la acción lo que hace que tu situación cambie. Son las acciones lo que hace la diferencia. Gracias por llegar a este punto, nos vemos en el próximo vídeo.